Hola a todos y bienvenidos al seminario web de hoy. Antes de comenzar, tenemos algunas tareas domésticas que comienzan con nuestros intérpretes. Javier, por favor, bienvenidos y hablar con todos. Hola, buenas tardes a todos, todes. Bueno, antes de comenzar, vamos a introducir a Sensotle, nuestro sistema de traducción, que nos va a explicar cómo funciona nuestra traducción de hoy. Jackie. Hola, buenas tardes. Hi, everybody. This is Monse. I'm from Sensontle Language Justice Cooperative. Hola, soy Monse de la Cooperativa de Justicia de Lenguaje Sensontle. Myself and Jackie will be the interpreters for this call today, and I'm going to give these instructions in both Spanish and English. Jackie y yo vamos a ser las intérpretes del día de hoy, entonces vamos a dar estas instrucciones en inglés y en español. This will be a bilingual space between Spanish and English and Spanish, and everyone who is not bilingual between those two languages will select a language channel. Esta llamada va a ser en inglés y en español y vamos a tener interpretación entre los dos idiomas. Entonces, si no eres bilingüe entre los dos idiomas, vas a seleccionar un canal de interpretación. To access interpretation, you will find the interpretation button at the bottom of your Zoom window. You might have to click the three little dots to open up the menu, and then you will select interpretation. And if your preferred language is English and you want to listen and participate on this call in English, you will select that language. And if you're on a smartphone or tablet, you will just have to click done once you selected your channel, and then you will be all ready to go. Para acceder a la interpretación, van a buscar un botón, una opción que dice interpretación. Tal vez van a tener que dar clic en los tres puntitos que dice más si tienen su pantalla un poco más pequeña para ver el menú. Ya haciendo eso, van a seleccionar español si su idioma preferido es español y prefieren escuchar y participar en la sesión en español. Si están ingresando a través de un teléfono inteligente o tableta, solamente van a seleccionar finalizar y similarmente las mismas opciones y ya estarán todos listos. A couple of reminders for speakers. Please share your name at the beginning of whenever you're participating so that people who are listening to the interpreters are able to differentiate who is speaking, since they'll only hear our voices. Unos recordatorios para las personas que van a estar compartiendo. Por favor, compartan sus nombres cada vez que van a participar, ya que las personas escuchando la interpretación solamente van a estar escuchando la voz de las intérpretes. Please take a pause or a breath after asking a question when there's a switch in speakers or in between thoughts. This allows people to catch up to the message since the interpretation is a couple of words behind the actual speaker. Favor de tomar descansos, respiros después de cada frase, pausar al hacer preguntas o cuando cambie la persona que está participando, ya que la interpretación está unas cuantas palabras detrás de la persona que está hablando. And we ask to please just have one person speaking at a time, since we can only interpret for one person at a time. Pedimos que solamente hable una persona a la vez, ya que solamente podemos interpretar por una voz a la vez. Keep your mic if you're not muted. Keep your mic muted if you're not participating, so we reduce background noise. Mantengan su micrófono apagado si no están participando para reducir el sonido de trasfondo. And speak up loud and clear so that we're able to transmit your message. Hablen fuerte y claro para poder transmitir su mensaje. And speak at a moderate pace, especially if you're going to be reading or are super passionate about the topic. We want to make sure that we don't miss anything with the interpretation, so please keep that in mind. También hablen en un ritmo moderado, especialmente si van a estar leyendo o si les apasiona mucho el tema. No queremos que nos falte nada en la interpretación, entonces les pedimos que nos ayuden con eso. And if there's any issues with the interpretation, just drop a message in the chat and we can help you out. Y si hay problemas con la interpretación, nada más pongan un mensaje en el chat, les podemos ayudar.
And if you're bilingual, of course, we love Spanglish. My favorite language is Spanglish, but we want to ask you to please keep one language per thought so that people who are listening to the interpretation and the interpreters don't get confused. También nos encanta las personas bilingües. Mi idioma preferido es Spanglish, pero es difícil interpretar el Spanglish. Entonces les vamos a pedir a las personas bilingües que hablen un idioma por frase para que no tengamos que confundir a las personas y tampoco no nos confundamos nosotras. But you don't have to select the channel if you're bilingual unless you want to, pero no tienen que seleccionar un canal si son bilingües, solamente si gustan. Thank you so much for creating a bilingual space. Muchas gracias por crear un espacio bilingüe, and we'll pass it back over to you all. Thank you so much, Monse. Okay, everyone, I'm going to speak in my native tongue of English now. I'm going to give you a moment to select your interpretation services below in the toolbar, so that you can translate what I'm saying. And I speak very fast, but I will definitely speak slower. So welcome everyone to this conversation about Project 2025 and its impact on HIV and global health. My name is Memory Roan. I am the co-founder of Chromatic Black. We are in partnership with Stop the Coup Project 2025 and Latinx Plus and Cero Plus, and several organizations that are on this call today to have this very important conversation about the state of our democracy and our world. We, Chromatic Black, it's our mission to disrupt the master narrative through good storytelling. We are a narrative strategy consultancy. And what that means is that we work at the corner of health and racial equity and art, trying to merge the two so that we can formulate the stories that really matter to us in a narrative that is true and authentic to us. So we have been part of a series of conversations about Project 2025, helping to unpack, to dissect, to understand what the policy implications would be and are, and how they're impacted across various issue areas that are important to all of us. So this is another conversation in that series of conversations about global health and HIV and additional immigration and other areas where Project 2025 would have some devastating impacts. So thank you all for being here. Please, if you would like to have conversations in the chat, we have a Q&A box. You are welcome to send your questions throughout the entire webinar, and we'll have a Q&A session at the end where where your questions will be answered. Right now, I have the pleasure of welcoming one of our moderators, Anne Christine Adesky, who will be co-moderating with Javier. Anne founded Gen Democracy in October 2023, then launched Stop the Coup 2025 campaign in December of 2023, bringing together 150 New York City and US LGBTQIA+ activists to mobilize against Project 2025. She is an award-winning independent journalist and author, a feminist, a longtime human rights activist, gender equality and HIV activist, and she is also the author of 4 books. Please join me in welcoming Anne to speak with us today. Thank you so much, Memory. And voy a hablar en español en un momento, pero I want to start by saying thank you first to Chromatic Black and to Javier Morales for Latinx Plus for agreeing to work together on this. We think this is going to be a really important beginning conversation, hopefully the first of many. And I'm going to have some slides to present to you some context for Project 2025. But before I do, I just want to say that we also have co-sponsors, and we really welcome that they joined us for this call. We're going to be laying out the agenda, but basically we have 3 speakers with us today after this introductory slides. And then we're going to have plenty of time for you who are watching and listening to join the conversation. And we really welcome you. I think we have about 2 months before the US elections. But as we'll discuss, this is not about the US elections. In fact, Project 2025 is a global project.
and the implications for Latin America and the Caribbean and for Latinos and Afro-Latinos in the United States is very serious. And so we both want to have a serious conversation, but also a forward-looking conversation, a positive conversation about bringing forward community voices and experiences and lessons. Well, that is our agenda for today. So thank you in advance. And if I could get the slides up, we'll start, and I'm going to take you through them. I'll be speaking a little more slowly than usual. And if anyone is having a problem following, we will have copies of all of these slides in our resources so you can see everything that's being presented today. Okay, so just give me a moment here. I'm adjusting my own screen. Just a minute. Hold on. I seem to have to make it smaller. Just a moment, please. No, that didn't work. Okay, hold on just a second. Trying to get rid of my chat. Hide the chat. Okay. So let's going to start with his right now. Sorry, I'm trying to make my screens a little smaller here. It seems to be a challenge. Okay. Voy a empezar. Gracias para todos para estar con nosotros hoy. Y yo estoy la fundadora de un proyecto que se llama Gen Democracy, y tenemos una campaña que se llama Stop the Coup 2025. Es una campaña que se empieza algunos meses en diciembre. Y eso fue porque realiza, como yo soy periodista, que en mi círculo no había muchas personas o los periodistas que saben lo que es el proyecto 2025. Ahora hay un cambio, pero la realidad es que muchas personas en el mundo y en la comunidad latina, en Latinoamérica y en el Caribe, conocen o entienden lo que es y cómo podría posiblemente afectarlo. Entonces, Stop the Coup 2025 se lanzó, como yo dice, y es para detener el plan de proyecto 2025, que es el plan autocrático del movimiento conservador estadounidense. Y el proyecto 2025 tendrá un impacto muy devastador en la salud de los Estados Unidos y del mundo. Y nosotros tenemos una misión muy clara, que es la educación y movilización pública, y también la preparación. Y pueden ver aquí que hay nuestra información, que es www.stopthecoup2025.org. Es importante incluir el 2025. Ok. Próximo slide. Ok. Primero, creemos que es importante para nosotros de discutir. I don't think that's the second slide. Excuse me. Ok, un momentito. Ok. Bien, muy bien, gracias. Entonces, ¿qué es el proyecto 2025? El proyecto es un plan del movimiento conservador en los Estados Unidos para rehacer los Estados Unidos. También se lo conoce como se llama en inglés el proyecto de transición presidencial del Partido Conservador de los Estados Unidos. Y cuando se discute en la media, dicen que es un manual preparado en caso de una victoria del Partido Republicano en las elecciones de 2024. Pero eso es solamente una parte. Hay 4 partes de lo que se llama el proyecto 2025. Y el plan no solo es enfocado en los Estados Unidos, es al nivel mundial. El plan es dirigido por la Fundación Heritage, que es muy conservador, y actualmente cuenta más de, 110 grupos asesores, y representa, es más importante, es agenda nacionalista cristiana extremista. El proyecto 2025 es respaldado con 1.600 millones de dólares de dinero oscuro, gestionado por un hombre que se llama Leonard Leo. Es un activista muy conocido, católico y abogado, que sentó a 6 jueces conservadores en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Otros billonarios de derecho, como Charles Koch, están financiando este plan. Y
el proyecto, como dice, tiene 4 pilares. Y el primero es lo más conocido. Es un plan de 887 páginas. Y es para reestructurar los 30 departamentos del gobierno federal y, muy importante por ustedes en el mundo, realinear la política de los Estados Unidos a promover los principios cristianos que se llama Provida. Nosotros sabemos que eso es anti-gay, antidiversidad, anti los derechos de las mujeres en el domen, el aspecto de salud reproductivas. Okay. Pues lo que es menos conocido y que se pasó ahora y en las 2 meses a venir ahora son los pilares 2, 3 y 4. Los pilares 2 es un base de datos de reclutamiento con funcionarios que son cristianos conservadores. Y ellos tienen la idea de tener 20,000 de esas personas y ahora tienen, a este momento han recibido, creo que tienen 11,000 que son ¿cómo se dice? Que han que están en el sistema, pero han recibido los resúmenes de 20,000. Y ahora tienen un programa de capacitación que se llama, es como cómo estar en el gobierno, cómo cambiar la política en el gobierno en cada departamento. Es un programa en curso en el web y una persona que quiere estar en el próximo gobierno deben tomar eso. Más importante es el manual de 180 días. Esas son las instrucciones para reestructurar completamente el gobierno y también despojar a los ciudadanos de estadounidenses de muchas protecciones federales y derechos civiles. Vamos a discutir todo eso en un momento. Next slide, please. El proyecto 2022, esos son los puntos más importantes del plan. No todos, pero lo que están especialmente importante para nosotros a discutir. Uno es desmantelar sistemáticamente el gobierno en todos los departamentos, un golpe de Estado. Reasignar a 500,000 funcionarios civiles y reemplazarlos con funcionarios políticos que han jurado lealtad al partido. Es no también el Partido Republicano, es al presidente, al ejecutivo. Es dar al próximo presidente nuevos, lo que se llama poderes supremos. Eso es un autocrático. Y otorgar a los reclutas en funciones, puestos en el poder, nueva autoridad de tomos de decisiones para reescribir las políticas. Eso es también totalmente nuevo. Jamás hemos conocido eso en los Estados Unidos. También utilizar órdenes ejecutivas para revertir legalmente leyes y políticas. Una cosa que no se escribe mucho en los periódicos, pero yo dice, es que ahora sabemos que después de 3 semanas, la Fundación Heritage ha completado 150 órdenes ejecutivas listas para ser firmadas en el primer día, probablemente más, pero sabemos, por cierto, que ahora tienen 150. ¿Y qué son esos? Eso es la manera que ellos van a hacer ese cambio. Ellos esperan en 6 meses, 180 días del primero, que es el 20 de enero en 2025. Y una razón por qué quieren hacerlo rápido es porque van a poner todas esos funcionarios políticos en posiciones temporarias, pero con un poder. Y entonces podría cambiar mucho antes que posiblemente el Congreso para tratar de frenar eso. Finalmente, va a criminalizar y borrar el género, la identidad del LGBTQ, las personas gay, de la percepción del gobierno federal. Busca prohibir el aborto en la medida que el Congreso apoya las restricciones. Entonces, no podemos decir que sería completamente prohibida, pero eso es lo que quiere. Que ese plan es muy una agenda antidemocracia. Quiere desmantelar sistemáticamente el gobierno en todos los departamentos,
poner personas que son verdaderamente funcionarios políticos y ponerlo y ponerla a la puerta más de, bueno, dicen 500,000 trabajadores profesionales del gobierno, pero sabemos en realidad que son 10 de miles de personas que quieren repasar. Dar al próximo presidente poderes supremos, eso es completamente nuevo por los Estados Unidos. Y también utilizar órdenes ejecutivas. Y sabemos que ahora la fundación tiene 150 órdenes ejecutivas listas ahora. Y pensamos que sería más una vez que está en noviembre. Y la idea es que ellos van a llegar y del primer día el presidente va a firmar eso y podían empezar ese plan que se llama el plan de 180 días. También criminalizar el género y la identidad LGBT, especialmente las personas transgéneros. Busca prohibir el aborto en la medida que el Congreso va a apoyar las excepciones. Next slide, please. Y también, es que importante, especialmente por nuestra discusión hoy, es revertir la igualdad racial, atacar la diversidad, que es lo que en inglés se llama DEI, diversidad, egalidad e inclusión, y revertir los avances ambientales. También quieren reemplazar la educación secular y con una teocracia cristiana y una agenda pro vida. También, como dicen, quieren que toda la política, no solamente doméstica, pero en mundial, va a reflejar los principios cristianos que son anti-homosexual, anti-diversidad, anti-libertad reproductiva. Y también en las escuelas públicas quieren poner también una educación que puntos de vista cristianos. Finalmente, y es muy importante para la salud y todo el VIH y todo eso, es de recortar fondos de Medicaid, Medicare, departamentos federales, incluidos servicios de salud y servicios humanos, el CDC, el FDC, etcétera. Y también no hemos escrito aquí, pero también es un ataque contra la ciencia. La idea de la ciencia. Next slide. A nivel mundial, eso es muy importante. Quieren cambiar que la agencia, el departamento USAID, que es la asistencia que viene del gobierno de los Estados Unidos mundial, sería convertido en un departamento de vida. Eso es que toda la política deben es una alianza con esta agenda de ¿cómo se dice? Cristiana. Entonces, recortar a todos los fondos federales a cualquier grupo que brinde servicios a personas LGBTQ y aquellos que brindan servicios de aborto. Y eso es más que eso, es también un poco algunos anticonceptivos, fertilización in vitro y la educación sexual. Y quiero decir que no es solamente en el dominio de la área de la salud, es en todo. Clima, energía, todo. Todo en que una persona trabaja. Si no es de acuerdo de adoptar esa línea cristiana, no van a recibir dinero. También terminará los programas de PEPFAR y SIDA a menos que se adhieren a los principios pro vida. Prohibir servicios a personas LGBT y mujeres. Nosotros sabemos que esos son grupos que incluyen en lo que se llama en inglés key populations, las poblaciones más importantes y vulnerables al VIH. También en el dominio de la salud reproductiva, resucitar a la ley Mordaza global, o lo que ya en inglés se llama Mexico City Plan, la política de la Ciudad de México que prohíbe la financiación federal para el aborto y la extiende al nivel mundial. Y también, punto muy importante, eso es lo que quieren tratar y empiezan de hacer en los Estados Unidos, criminalizar a la identidad transgénero y prohíbe la cirugía de afirmación de género. Y eso es lo que en inglés muchas personas discutan que es verdaderamente también una ley mordaza global por el transgénero, por la identidad transgénero, a global transgender gag en inglés. También todo eso es el primer día, congelará los tratos climáticos de Biden, eliminará todas las políticas de protección del clima. Next slide. Y dice solamente aquí que todo el vaso de eso es en verdad una política del nacionalismo cristiano,
Y dicen muchas personas, el nacionalismo cristiano de los blancos es la amenaza más urgente a la democracia y al testimonio de la Iglesia en los Estados Unidos hoy. No hemos discutido de quiénes son esas personas que están en apoyo del proyecto 2025. La mayoría son grupos que son en las iglesias o en el movimiento que se llama en inglés The New Apostolic Reformation. Es una forma, una iglesia, una congregación, un movimiento muy cristiano, muy nacionalista. Next slide. Lo que es importante saber es que el proyecto 2026 no es una teoría ni un resumen, es un plan concreto. Y ya se está desarrollando en los Estados Unidos, en todo el mundo. Precisamente Trump tomó medidas para cerrar el plan. No sé si he visto en las noticias y todo, pero la verdad es que todavía está sucediendo. El gran documento de anteproyecto es completo. Ahora están completando los pilares 2, 3 y aún secreto, el pilar 4. Y yo sé que hay esta semana miembros del Congreso de los Estados Unidos, hay una comisión, están pidiendo que la Fundación Heritage dice lo que es, que se publica de una manera para que todo el mundo pueda saber qué es en ese pilar 4, para saber si es legal o ilegal. Entonces, eso es la parte que nosotros debemos saber más. Finalmente, independiente de quién gana las elecciones en los Estados Unidos en noviembre, el movimiento de la derecha cristiana no dejará de impulsar esta agenda. Eso es lo que es importante. Entonces, para nosotros, eso son puntos que vienen de una colega que se llama Bern Schneider del Consejo para Igualdad Global, en inglés es Council for Global Equality. Y ellos trabajan mucho sobre eso y mucho sobre el VIH. Dicen que el panorama político y los derechos humanos de los Estados Unidos se han deteriorado rápidamente. Y en la conferencia de acción pública conservadora que fue recientemente, Trump fue acá, también líderes, incluye un orador que pide abiertamente derrocar la democracia en favor del nacionalismo cristiano. Y también hay otros puntos aquí, pero solamente decir que lo más importante aquí también es que la reautorización de PEPFAR se descarrió por la primera vez en sus 20 años. Y ahora, si no hay más reautorización, eso sería, se va a completar en marzo de 2025. Next slide. Entonces, vamos a discutir eso más tarde, pero para nosotros es muy importante discutir hoy qué podemos hacer, qué puedo hacer si ustedes, un gobierno o en una organización o NGO como un individual. Primero es leer el plan. Nosotros en la campaña tenemos breves resúmenes en nuestra red, somos en español. También cuéntaselo a los demás. Utiliza sus redes para hacer sonar la alarma. Y difunda también los mensajes en español, en inglés también. 2, plan B, prepararse. Deben examinar su vulnerabilidad, si ustedes en grupo o en G, o sus clientes. ¿Cómo podría afectarle? ¿Qué podrías perder? Acumular recursos, fermentar nuevas alianzas. Hay muchas etapas a poner. Finalmente, trabajar de una manera interseccional para nosotros es súper importante porque hay muchos grupos que serían afectados. Eso, entonces, el resultado es que tenemos posiblemente nuevas alianzas al nivel local, regional, nacional, estatal, mundial. Y sería muy importante de ver cómo podemos trabajar, especialmente si perdemos fondos que vienen del gobierno de los Estados Unidos. Finalmente, únete a la resistencia. Para nosotros, yo pienso que también es importante si los demócratas, el Partido Demócrata gana o si los republicanos ganan, visione lo que queremos. Deben hablar de lo que, por qué luchamos. Pienso que surjan nuevas liderazgos y nuevas ideas en este momento. Entonces, es muy importante defender las voces de los más afectados y marginados y también
nosotros, nuestro punto de vista, yo pienso que muchas están de acuerdo con nosotros, que los más afectados son los que tienen más en juego. Entonces, encontrar líderes comunitarios en muchos lugares. Last slide, please. Y para mensaje final, representamos a la mayoría de los Estados Unidos y del mundo que no apoyó al proyecto 2025. Entonces, quiero decir de la parte de nuestra campaña y todos que estamos aquí, bienvenidos a la resistencia. Gracias. Javier. Gracias, Cristina, y bienvenidos a todos y todas. Otra vez, mi nombre es Javier Morales, soy de Latinx Plus. ¿Quién es Latinx Plus? Somos una Wait, red de... can I introduce you in English or you want to Oh, introduce? Okay. vale, I will introduce you in English. First of all, thank you to Latinx Plus and welcome to all the members. So Javier has been involved in the HIV epidemic since he helped his partner, Sean Strub, found Pause magazine in 1994. Several years later, he and a journalist, Gonzalo Aburto, founded Pause in Espanol, with Javier serving as an associate publisher. He's a founding board member of the Zero Project, a US-based network of people with HIV fighting to end HIV criminalization, mass incarceration, racism, and social injustice. Gracias, Javier. Gracias a ti, Anne-Christine. Y otra vez, bienvenidos a todas y todos. Vale, rápidamente, Latinx Plus es una red de personas de ascendencia latina viviendo con VIH en Estados Unidos y Puerto Rico. Nuestra red está diseñada para permitir que a través de Latinx definamos nuestra propia agenda, seleccionemos nuestro propio liderazgo, asumamos la responsabilidad de monitorear este liderazgo y hablar con una voz colectiva sobre temas de interés para latines viviendo con VIH. Vale. Uno de los objetivos de este seminario de hoy es analizar cómo el proyecto 2025, si Trump es elegido, afectará los fondos que hoy día salen de Estados Unidos y proveen algunos a América Latina y cómo impactará la falta de ayuda a los sistemas de salud de estos países, especialmente en América Latina. Vale, el proyecto 2025 es una amenaza a la salud mundial y esto no es una exageración. Básicamente amenaza la terminación de fondos que tradicionalmente vienen de Estados Unidos. ¿Cómo? Para contestar esta pregunta, vamos a empezar nuestra conversación con dos activistas latinoamericanas. Andy Tapia, que viene de la Ciudad de México, y Marcela Alsina, de Buenos Aires, Argentina. Empezamos entonces con Andy, te introduces y te hago una preguntita. Luego que te introduzcas, Andy. Claro que sí. Hola, soy Andy Tapia, soy coordinadora de The Zero Project en la región de Latinoamérica y el Caribe. Trabajamos nosotros en contra de la criminalización del VIH. Listo. Vale. Pregunta para ti, luego vamos a Marcel. ¿Cómo crees, Andy, que afectaría el proyecto 2025 a las comunidades más vulnerables en América Latina? Pues perteneciendo a la comunidad trans, racializada y seropositiva de Latinoamérica, creo que las políticas del proyecto 2025 obligarían a los países que participan en programas PEPFAR a adherirse a políticas extremistas en contra del aborto, contra los homosexuales y contra el Diversity, Equity and Inclusion, diversidad, equidad e inclusión, pues penaliza la identidad transgénero y no binaria y pide eliminar todas las protecciones federales para las personas LGBTIQA+. También pues prohibiría la atención médica para la identidad de género y criminalizaría a los proveedores de esta, junto con las personas que proveen servicios de aborto. Eso significa que cualquier grupo internacional que reciba fondos de Estados Unidos directamente que ayuden a combatir el VIH, se les ordena no atender a personas LGBTIQA+, que son una de las sectores más en los que más nos enfocamos en la lucha de trabajo de VIH, ni las trabajadoras sexuales, o perdería sus fondos. Entonces, en pocas palabras, los homosexuales, personas trans, personas que vivimos con VIH,
trabajadoras sexuales y las mujeres que buscan atención reproductiva o personas gestantes perderían el acceso a servicios de salud. Entonces esa es como la forma más fuerte en la que puede afectar a las personas con menos oportunidades. Sí, gracias, qué horror. Andy, y como ciudadana latinoamericana, ¿qué dirías a las personas que votarán en las próximas elecciones aquí en Estados Unidos? Yo les diría que piensen más que en un país como en una comunidad global, siendo un país que sus decisiones afectan a tantos países y comunidades alrededor del mundo, que, que no piensen nada más en su país, sino piensen en las demás comunidades y países. Entonces, incluso si llegara a ganar, ojalá que gane Kamala Harris, igual tengan siempre un ojo encima de ella para pedir sus derechos, pues ella tampoco es una persona que busque tanto sobre los derechos de la comunidad. Vale. Mil gracias, Andy. Marcela, a ver si introduces y luego te hago unas preguntitas. Claro, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcela Alsina, pertenezco al secretariado del Movimiento de Mujeres Positivas y en Argentina a la Red Bonaerense de Personas con VIH. Muchísimas gracias por esta invitación. Vale, gracias a ti. Vale, Argentina. Este julio pasado se cumplieron 7 meses del gobierno del líder de ultraderecha Javier Milei. Cuéntame, ¿les cogió de sorpresa? ¿Se hizo algo antes de las elecciones para preparar a la comunidad para la posible victoria de Milei? ¿O los tomó totalmente de sorpresa? Bueno, mientras escuchaba a Ann con el proyecto 2025, pensaba, nosotras ya estamos en ese proceso, en un proyecto que no esperábamos, que realmente veíamos las encuestas, la popularidad de Milei en las redes sociales y demás, pero con un país tan trabajador de los derechos humanos, nos parecía inconcebible que pudiera llegar al poder. Cuando irrumpe, la verdad es que nos encontró bastante desorganizados en la respuesta, a pesar de que todos somos defensores de derechos y que cada uno trabaja dentro de sus organizaciones, no teníamos una fuerte articulación para responder ante la avasallante puesta de sus 100 puntos. Yo escuchaba recién a Ann, ¿no? Con los puntos, los famosos puntos que traen estas políticas. Milei trajo un programa, un proyecto que se llama la motosierra, para que entiendan, ¿no? Es recortar desde la manera más abrupta todos los programas existentes y del Estado y de recortes, sobre todo en el Estado. Entonces, de golpe nos encontramos ante esta realidad, un gobierno que irrumpe, que corta y que empieza a desarmar todo lo que nos llevó años y años a armar desde la sociedad civil. Wow. No sé si, bueno, si querés seguimos charlando ahí sobre todos los recortes que hubieron. Bueno, pero entonces cuenta un poquito, ¿no? De qué está haciendo la sociedad civil para afrontar estas repercusiones, especialmente de los cortes, que he oído que ha habido cortes masivos, ¿no? Especialmente de servicios de salud. Y cómo lo están reemplazando. Si los cortaron, ¿y quién los está reemplazando? ¿Está la iglesia, la sociedad civil? ¿Quién está llenando el vacío? Bueno, el vacío, primero están corriendo a todas las personas que estábamos como activistas en algunos espacios también de decisión dentro de diferentes lugares estratégicos. Por ejemplo, el INADI, que es el instituto donde se llevan todas las denuncias sobre violación a los derechos humanos, fue directamente sacado, salió un informe hace creo ayer o hoy. Los programas sociales, la reducción del Estado, la parte de salud, por ejemplo, la compra de uniterapia, ¿no? Mostrar los presupuestos solo para comprar una terapia antirretroviral a las personas con VIH, cuando ya sabemos que se necesita una variedad de terapias.
ante todo esto, la verdad es que venimos escuchando una rápida acción del Estado y que no se puede recortar incluso desde la oposición de los gobiernos, y una organización como Podemos en un estado de la sociedad civil, viendo qué respuesta tener, dónde relevar denuncias, por ejemplo, rápidamente de las organizaciones, si se quedaron sin tratamientos, cómo responder a litigios internacionales, con quién articular fuertemente para relevar estas denuncias y plasmar las redes sociales y demás. Todo esto es un abanico fuerte de organización que la verdad, no sé si es que pasa en nuestra región, en el mundo demás, pero cada una de las organizaciones como que venía trabajando más internamente y nos costaba, y digo, lo hablo en voz casi personal, cómo nos cuesta articular entre organizaciones para tener una respuesta más favorable ante un gobierno de ultraderecha y también de violación a todos los derechos. Entonces te podría decir que en este momento estamos tratando de organizarnos de la forma más rápida, tratando de relevar denuncias, tratando de ver cuáles serían los canales y por otro lado viendo qué es lo que va pasando para tener estrategias. Hay que ver una parte positiva. Somos expertas y expertos en resolver situaciones de caos en momentos, porque bueno, porque venimos de ahí. Entonces nos venimos como organizando para ver cómo daríamos respuesta y por eso nos parece interesante también este tipo de reuniones. Vale, ¿Puedo vale. preguntar una cosa, Marcela? La situación en Argentina tiene algunos aspectos que hemos visto en Venezuela. También hemos visto, está mirando ahora en Perú, en términos de no solamente la política que es dura, pero también el acceso a los tratamientos que es difícil. ¿Cuáles, si podrían pensar para nosotros, antes que Milei fue en poder, ustedes saben que él viene, ustedes tenían la idea de lo que se puede pasar? ¿Cuáles son lecciones o ideas de cosas que, por ejemplo, si estamos en otros países, si estamos mirando la situación, podemos posiblemente tener una situación como en Argentina? ¿Cuáles serían lecciones o observaciones que usted tiene para preparar mejor para la posibilidad de ese tipo de cambio? Yo creo que la movilización social y el activismo es esencial para dar respuesta. Y previa, ¿no? Entonces esta articulación, esta movilización, esas manifestantes campañas de concientización, el uso de redes sociales, las cuestiones legales, nosotros, Anne, estábamos viendo ahora cómo defender la cuestión legal, los derechos constitucionales que están siendo violados y con qué mapa encontrarnos, quién podrían ser nuestros aliados, aliadas, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional. Sí. Estas alianzas internacionales nos parecen fundamentales también porque nos está costando incluso en nuestro país salir a declarar. Hubo una marcha hace muy poquito donde compañeros nuestros de nuestra organización fueron detenidos muchos días sin ningún tipo de causa y con una incertidumbre muy importante de saber si salían en libertad o no y estaban manifestándose pacíficamente. Entonces, estas alianzas internacionales sobre derechos, yo trabajo en educación, entonces me parece importante también la educación, la concientización sobre qué es lo que está pasando con el pueblo, ¿no? Cuando tanto hablamos de la sociedad civil, del activismo, Okay. y volver a marcar este diálogo y negociaciones que podemos hacer entre todas las organizaciones. Me parece que hay como varios puntos que deberían estar alertas ante un gobierno de ultraderecha que viene a romper todo, Sí. ¿no? Y Documentar denuncias y demás, perdonan. en términos de elecciones, por ejemplo, de Venezuela o de Perú ahora, ¿ustedes es en conversación con otros que están acá, activistas en otros países o de una manera regional para compartir esas elecciones? ¿O qué sería posible?
Sí, nosotros estamos en comunicación, bueno, pertenezco a un movimiento regional donde estamos alertas a todas las elecciones y también preelecciones y cómo estar preparadas. Por ejemplo, el gobierno golpea de alguna manera las elecciones que van pasando en Brasil, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo muy, muy cercano nuestro, y cómo va ahí uniéndose también a la ultraderecha y cómo nosotros vamos por el otro canal, obviamente, viendo cómo organizarnos, viendo este panorama, qué va a pasar y cómo fortalecernos en una respuesta donde ellos tienen el dinero, los recursos, el poder dentro de los medios sociales, donde te van cerrando incluso la comunicación, los canales de televisión. Digo, tienen una fuerza muy rápida. La iglesia, entonces, ante todo ese poder, Sí. ¿cómo buscar estrategias desde este lugar para, de alguna manera, dar respuesta? Perfecto. Gracias. El consejo, gracias por este consejo, ¿no? Y vamos, hay que tomar cuenta, ¿no? Con eso te lo paso a ti, Anne-Christine, para Sí. entonces tú continúas con la próxima etapa. Sí. Gracias. Vamos a cambiar en inglés. I'm going to switch to English to welcome Michael Igodaro. And Michael and I were in Munich 2 weeks ago for the International AIDS Conference. And there was a lot of discussion about the possibility of what would happen with PEPFAR and US funding. And so I've invited him, we've invited Ed Michael to come along and talk about some of the reflections there and also the organizing of Gay Black Men. Michael is the executive director of the Global Black Gay Men Connect and the co-founder and president of Global Black Pride. And they are an influential advocate for LGBTQI rights. And Michael sought asylum in the United States after a violent attack in Nigeria. So Michael is very, very cognizant and can speak from a very personal place about the intersection of criminalization, homophobia, and the imposition of a kind of Christian nationalist or Christian pro-life agenda, and what happens to people on the ground who are facing this. We know in Uganda, Nigeria, Kenya, etc. He's been recognized as a White House honoree and a World Refugee Champion of Change for his work in the HIV/AIDS advocacy and human rights area, and his leadership continues to drive impactful change and amplify the voices of Black LGBTI individuals worldwide. Michael, thank you so much for joining us today. And just before we start, I have some questions for you, but I wanted to just say, what maybe were your own reflections right now about Project 2025. And in the circles that you are in the global Black HIV movement, do you have an awareness that people are now hearing about Project 2025? Do you think that they're aware, or if not, what sense do you have about the awareness of this as a possible threat? No, thank you for having me. This is a great conversation. I think we should be having more of this, and we're not having a lot of it right now. So I think like the conversation right now about Project 2025 is very US centric. And so although the impact of it is beyond the US borders, and so a lot of people do not understand the context or the magnitude of what it entails and how devastating it will be for global health and not global LGBTQI rights or just human rights in general. So I think there's a lot of information out there that people still do not know. So again, for us, it's just like sort of understanding and keep learning, because I think every day you learn something new about Project 25. You didn't know it before about it. So every time you read it, there's something that you missed before that you just learned how devastating it could be for people. So I think in just the context of global health, actually, you can see from PEPFAR perspective how, even though before Project 25, that there's already like a draconian impact from Republicans, from Christian nationalists who are already, really having huge impact in how PEPFAR is being programmed and how potentially it might not get reauthorized or reauthorized in a way that is very Christian-centric and white-centric. So there's a lot of conversations going on, and there's already impact. I think people feel like Project 25 comes into place after next year, but actually it's already taking place now. Right, there are things already happening right now in different aspects of work that we're doing that people need to pay attention to. Yep.
I think remember we translated into Spanish, so let's break it up and speak a little bit slower so we can all get the translation. Thank you. Michael, what is your sense of how people are responding who are aware? I mean, PEPFAR has been, the debate over PEPFAR has gotten attention, certainly in the HIV and health world. We know that the funding, right now it's estimated that for next year, the funding may be cut by 25%. That's already considerable. That has nothing to do with Project 2025, but of course it's related, right? This agenda has been pushed for some time. What are you hearing from people on the ground in terms of what they need, what they want to maybe do, how to maybe think about this from the perspective of organizing as an HIV global activist? I think that this conversation is happening at a time where there have been a lot of conversation from donor agencies like PEPFAR and Global Fund about sustainability and what that means and how to sustain the response. And so there's a lot of push with PEPFAR right now asking African government and donor government to say, hey, maybe it's that time you start paying attention to your own people's health and sort of investing in them directly, because PEPFAR is not going to be here forever. And I think in that context, I think PEPFAR is doing that in the vein that, because Republicans in Congress are asking them, for how long must we continue to fund this government, these countries? When are they going to take over their own epidemic, their own response? And I think in that context as well, as you know, a lot of African governments still do not recognize LGBTQI people, still do not recognize sex workers or people who inject drugs. And there's no way those governments are going to start caring about these people that they did not recognize. So in a way, this push is very centered on, let's find a way to make sure we can support countries that have our values, that have our like the same values that we have, which is Christian and focus on white nationalists, and just do that, whereby at the same time, taking away countries who do not have laws that protect LGBTQI people living with HIV, and sex workers, injection drug users, and transgender people. Those people are going to be pushed aside because this PEPFAR is not going to continue to fund those programs because they are funding the government directly. So it's a very, very strategic move that they are making without saying it publicly, and they are using this concept of sustainability as a framework to guide this move. So it's very scary. It's something we are constantly pushing up, and some of us are sort of confused by it without knowing. Yes, obviously, we want our countries to be responsible for their people, but also we know our countries what the issues that they prioritize, that the issue that they don't prioritize, and people they will not prioritize are people that PEPFAR are going to be leaving behind. One of the things that I didn't present on the slides, but many people will know, but maybe not everyone does, is that quite a number of the same people who are behind Project 2025 are groups, the advisory groups and others, who have been essentially the architects and the promoters and the funders of the criminalization of LGBTI and transgender issues in and across Africa, as well as in other places, whether it's Russia, et cetera. So this agenda has been building for about 20 years. It's not new. But what is particularly dangerous is it not only criminalizes people who are considered, by their means, like LGBT or women who are seeking reproductive health rights, like abortion or even some forms of birth control. It's saying, we're not going to give you money if you're going to serve these people. So it's criminalizing and it's pushing people underground. Potentially has a dramatic impact on the HIV and other global health movements. And the other part of it is it also goes after providers of services. This is something new. It criminalizes people who seek to help those providers. And we're seeing this in Uganda. We're seeing a tremendous backlash against people who are living with HIV, who happen to also be LGBTQI or sex workers, as you say, but also the clinics, the doctors, the pharmacists, the ONGs, who are feeling, either they feel like they cannot break the law to do this, or they're feeling threatened with violence. So one of the things we're seeing is that there are a lot of lessons, because surviving underground is incredibly challenging. And I'd like to know from your perspective, what kinds of
maybe conversations are you having with some of the other activists in Africa about sharing these lessons, about what ways in which we can work together to try to elevate this and to make people aware of how much this agenda is really being exported from the US with US money and US legal strategies? I think it's, to your point earlier, it's very similar to, how we've sort of brought the issue of the evangelicals to the forefront, and how they've gone to Uganda, to Ghana, to Nigeria to preach the gospel and sort of preach the gospel in terms of like criminalizing LGBTQI people. Very similar style. And I think, again, we are currently mobilizing around that to say like these ideals are not, the ideals of the general public of America people. And it's a very selected few. And so how do we engage those who do not believe in these values? How do we make sure that they are the ones speaking and standing up? And so we have several avenues. We have like PEPFAR Watch, for instance, which is like activist-led coalition that Health Gap, Housing Works, AVAC, AMFAR, and others have created, where we come together and share ideas and learn together and sort of speak out of these issues and make sure we are connecting with individuals who are based in the US, who are taxpayers here in the US, who can hold government and call the elected officials and speak to them about these issues. At the same time, making sure we're educating our communities on the ground about what's to come, and to know that, again, like, you have to speak out, you have to engage, you have to find alternative. And for instance, one of the initiatives we've already launched is, having a plan B, right? Like if everything goes bad by January 20th, and we have Trump gets elected, and we can see the drawback from the US in the global space, what happens then? Right? How can we plan for that? How do you secure your data? How can you make sure your organization is secure and safe? How can you make sure you have plan B for resources to support the work that you do? So just looking at other avenues right now is what we really make sure our partners on the ground know, that they can start thinking beyond, whatever happens to the US. If we have the most insane decision happen in January, what happens to PEPFAR? What happens to Global Fund, right? So all of this institute depends a lot on the US remaining where it is in the global space. And we saw that when Trump was elected before, when US put out of the UN and put out of a lot of UN agencies, and how that had drastic impacts. We saw that a lot when Trump got elected, and a lot of LGBTQI ambassadors were called back home. And so again, there are going to be a lot of examples we can pull back. We've lived through this before. We have learned. We have some lessons we can take to be prepared, but we really have to be prepared, right? We have to be prepared and plan together. So one of the things I do want to mention, Javier, before we go to turn to questions, is that our campaign recently released a toolkit for community organizers covering 13 key areas of Project 2025, but it does include a module on risk preparedness. And we have lessons from a little bit from Russia, for example, as well as Uganda. And one of the things that we're learning is that there is a lot, as Michael mentioned, a lot of leadership that exists, but also an awareness that we have to look in a more intersectional way. For example, because they have criminalized even foreign NGOs to be active in Russia, they cannot speak out. They cannot even have a gay flag on or a gay sign on. They can't sign onto a global petition. They can't take these steps, but they can be insiders providing information to outside groups outside of Russia. And they can also, I think something that's very important is that they're working in ways that are new. For example, they found that while HIV and LGBT issues are very hot button and very dangerous, considered very controversial, they can get you arrested and jailed. That's a little bit less so for climate. So, for example, they're making new alliances with groups working in climate and in other sectors to be able to give funds together, to be able to think about how to work together. And they're finding unexpected allies, including in the private sector, which we tend to sometimes stay in the public sector without recognizing that there are tremendous local and state and regional and national and global the resources in the private sector. So every sector is impacted. So for us, it's to say, it's important to look at how you're going to be affected. And we've provided some tools for
whether you're an ONG, whether you're an NGO, whether you're an individual, whether you're in government, or whether you're in a coalition, to begin doing this assessment, which we think is important for everyone to consider. So take a look at that. It will be available in Spanish very shortly, as well as in French. And we invite also all of you groups there who have your own toolkits and lessons to share them with us. Marcela, we want to know how you're doing in Argentina. Andy, we want to know what's happening. Mexico has done amazing work when we had the repeal of Dobbs here, when we lost the right to abortion. Mexican feminists and reproductive rights networks mobilized tremendously, and they have provided incredible partnership and leadership that is now being used and learned from by the movement in the United States. So we think that there's a lot of lessons. And in our movements, our social movements, our liberation movements, both in the US, of course, and abroad. So we think it's very important for us to bring forward the lessons, and that's a big part of what we hope to do. And just to finalize this, and then we'll go to some questions, is when we were in Munich, we did have the beginning of a conversation to see if there was an interest in what we call a global rapid response network to counter Project 2025. And Javier, I hope that we'll talk about that maybe for the Latinos and Central and South America, because we feel that it's important that we come together and we share these lessons and strategies and support, and we should not wait. This is the lesson of the AIDS movement. We cannot wait for government. We cannot wait for the Global Fund or PEPFAR. We can't wait for them to give the guidance. We can ask them, we can tell them that we need the guidance, that this is what they should be providing for people. But we as civil society have some freedoms that people in government may not have, or they have a mandate where they cannot do something. But we can, both as activists, as civil society, as journalists, as organizers, and, you know, in our communities, you know? Sí, tienes razón. We start the Q&A. Empezamos las secciones de preguntas. Y tengo aquí una primera pregunta y está para Marcela. ¿Cuáles son las cosas específicas que ha hecho Milei? Por ejemplo, ha cortado financiamiento al Departamento de Salud, al de VIH, ha eliminado derechos civiles, ha empezado a arrestar personas trans. ¿Cómo se ha manifestado este gobierno fascista de Argentina a la gente, ¿vale? Bueno, una de las primeras acciones que tuvo fue la reducción del Ministerio de Salud, o sea, bajó y unificó ministerios, y con eso, por supuesto, hubo una reducción de presupuestos. Hizo cerrar directamente el Ministerio de la Mujer. Todo lo que tenemos en base a salud sexual, derechos sexuales y derechos reproductivos quedó eliminado. Redujo por ejemplo, los cupos laborales para poblaciones vulnerables. Todo lo que tiene que ver con medicamentos a personas vulnerables, incluso, por supuesto, saliendo de nuestro ámbito, personas con cáncer y demás, se redujo todo este programa que era para atención inmediata. Acá tanto la salud como la educación es pública, gratuita y es universal. Bueno, ahora en la educación está trabajando sobre un vale para que vayan a retirar ese vale y con eso puedan ingresar en la parte educativa. Bueno, son algunas cosas, por supuesto. El gobierno que son oposición están coartando y ahí se está como haciendo el tira y afloje, pero en otras viene como reducción y lo vamos viendo como todos los días. Cada vez, tengo que ser honesta con esto, me sorprendo de cómo va avanzando en cortar derechos de una manera que nunca he visto. No podría creer en mi propio país. Nosotros venimos trabajando desde el 2015 en la Ley Nacional de SIDA, en la modificación de la ley que fue aprobada el año pasado, y esa ley que llevó tantos años para que tengamos una ley muy progresista, está siendo coartada por todos lados.
Entonces, bueno, con esto le quiero decir que en la reducción de recursos, en la reducción de programas, en la unificación de ministerios, obviamente las personas más golpeadas son las personas que pertenecen a grupos vulnerables, a poblaciones claves, a personas, a mujeres privadas de la libertad, a personas que viven con VIH, o sea, todo este grupo va a ser golpeado profundamente y ya se ve, o sea, no hay que esperar mucho. Llevamos 7 meses y esto viene cada día peor. La verdad es que es un panorama muy triste, muy incierto y de mucha bronca en algún momento. Gracias. Ann, ¿tienes alguna otra pregunta por ahí? No sé aquí, pero una cosa que es importante es que, eh, por ejemplo, en los Estados Unidos pensamos que es importante de, 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 de discutir de 3 cosas que hemos visto. Uno es que cuando personas saben de lo que es el proyecto 2025, no les gusta, no les quieren y empiezan a hablar. Y entonces nosotros aquí en los Estados dicen a personas de hablar con sus líderes a nivel comunitario. Y eso es importante. Y eso yo pienso es importante para cada persona o cada grupo, ustedes que están en otros países, de dar voz sobre eso a su gobierno y a los agencias y también a la Fundación Heritage. Bueno, de hablar en sus periódicos porque es un plan mundial. La impresión es que es un plan de los Estados Unidos, pero también vemos que, por ejemplo, en los Estados Unidos hay 2 gobernadores que en este momento, porque saben lo que se ha pasado con Dobbs, tenemos el plan, tenemos un plan de 900 páginas. Ese plan podemos utilizar para hacer el análisis de cómo responder, un contraplan, un contraanálisis. Entonces, hay grupos en una comisión al nivel del Congreso, también grupos de trabajo en los Estados Unidos en cada asunto que están organizando en este momento para hacer cuáles las etapas que podemos tomar, cuáles son las etapas en la legislación, cuáles son las etapas legales y todo, porque tenemos el plan. Entonces usamos eso para un basis para analizar lo que podemos hacer, qué debemos hacer ahora, qué debemos hacer más tarde. Tercero es cuando usted sabe que va a posiblemente perder recursos, deben poner, si pueden, los recursos ahora. Por ejemplo, en 2 estados, en este momento, no conozco la palabra en español, stockpile, pero ellos han ponido una cantidad suficiente ¿cómo se llama? De las pílulas de plan B y algunas cosas para la salud reproductiva y para que eso podría servir a mujeres en todos los Estados Unidos, porque por 4 años, porque si dicen, si vamos a perder eso, posiblemente ahora debemos buscarlo y ponerlo al lado para que tenemos. Yo pienso que eso es importante para nosotros discutir con el OMS y el CARICOM, el PAHO, etcétera, porque ¿qué se va a pasar? ¿Qué necesita en las comunidades? ¿Qué podemos hacer? Yo pienso que debemos presentar por cada país una lista de prioridad, porque sabemos lo que podría pasar. Entonces usamos eso para organizar. Eso ustedes están empezando a hacerlo en Argentina, ¿sí? Marcela. Sí, la verdad que mientras te escuchaba, como te iba contando, es una organización diaria donde tenemos que buscar estos aliados que también cuando, por ejemplo, a nivel internacional buscamos Naciones Unidas, por darte un ejemplo, sabemos que Naciones Unidas no se mete con los gobiernos, entonces no pueden darnos un gran apoyo buscamos otras organizaciones internacionales, ir buscando ahí donde ir fortaleciendo una respuesta y una realidad. Otros diputados, otros senadores de otros países. Es un mapa que hay que trabajar mucho
y que creo que cada región en este momento, como vos decías, me parece también que es un movimiento como regional, mundial, la derecha que viene con todo a paso agigantado y aplastando todo lo que hay en el medio. Entonces, ante tanto, nos cuesta esta respuesta, esta organización de respuesta. La tenemos que dar, debemos organizarnos, debemos escuchar qué pasa, debemos levantar denuncias, debemos usar las redes sociales para contar qué pasa en cada país, en cada rincón. Cuando un compañero o compañera se queda sin medicamento, cuando se están recortando presupuestos, cuando se están violando derechos, hay que decirlo, hay que plasmarlo, hay que denunciar y hay que buscar los canales por donde es. Por eso yo creo muy importante esta fusión de organizaciones. Ya no es mi agenda o tu agenda, es nuestra agenda, es la vida de las personas que estamos en esta región y en este mundo. Van a morir muchas personas por estos gobiernos de ultraderecha y debemos, como defensores de derechos humanos, estar preparadas para dar batalla, para dar respuesta. Naciones Unidas quiere sacar la palabra lucha, ¿no?, de su vocabulario, yo la pondría más fuerte que nunca. Hoy debemos luchar, debemos enfrentar como hace 30 años atrás, cuando no había medicamentos y salimos a la calle. Bueno, hoy es lo mismo. No temer, buscar dónde articular y dar respuesta a estos estragos que están pasando en nuestra región y con nuestros compañeros y compañeras. Sí, una persona en el chat que dice que es no solamente América Latina que está reduciendo esas en términos de esta avanza. Eso es cierto. Y la otra cosa es que tenemos muchas lecciones que vienen de los países en que había la criminalización, como Uganda, como la Kenia, ahora como Rusia, y la Polonia, por ejemplo. Y nosotros una cosa que no hemos discutido es que el plan del proyecto 2025, el modelo, viene del dictador Víctor Orbán. Y él tenía una política que es lo que se llama pro familia, bueno, muy cristiano. Y entonces hemos visto lo que él fue ¿cómo se llama en inglés? Hungary, en su país. Y vemos ahora, por ejemplo, que Polonia posiblemente va a tener esa misma política. Y también hemos visto que hay muchas cosas que podemos hacer. Cuando yo he empezado hace 6 meses a estudiar por el proyecto 2025, yo tenía la misma pregunta: ¿qué podemos hacer? He visto que en todos los sectores hay herramientas, hay modelos, hay experiencias en que personas tienen éxito a confrontar una cosa. Entonces, tenemos mucho que podemos hacer. Y en cada país esto es verdad. También yo pienso que Miguel va a saber eso, que en Uganda, por ejemplo, o en Kenia, mucho de la resistencia se concentraba en el aspecto legal. Entonces, para nosotros pensamos que es muy importante ahora de reunir todos los abogados que están trabajando sobre la guerra contra el género y la autocracia. Y también los periodistas que están documentando dónde está y qué es la influencia de los grupos cristianos nacionalistas que vienen de los Estados Unidos a trabajar y a tratar de poner esa política de criminalización no solamente en África, pero es en Latinoamérica, es en el Caribe, es en Europa Este, etc. Para nosotros hay muchas lecciones. Una cosa que podemos hacer es de concentrarnos para recoger esas lecciones y compartirlos. Finalmente, pensamos que es muy importante de dar una plataforma, la voz a las personas que van a estar afectadas y para que ellos puedan discutir de una manera muy personal cómo eso va a afectarlos. Y hemos visto que, por ejemplo, en Uganda, en Kenia, una vez que personas empiezan a hablar de una manera abierta, si pueden, o del exilio, como personas gay o personas que querían un aborto, etc., eso empieza a cambiar, porque el problema es que cuando viene una dictadura o viene esa amenaza, personas tienen miedo y hay el silencio que viene. Y debemos confrontar ese silencio o esa
caución y debemos, si podemos, dar el apoyo. Si estamos en los Estados Unidos, podemos hablar más abiertamente, debemos hacerlo para otros que posiblemente no pueden. Pero esas son lecciones también del movimiento VIH, que sabemos que no debemos esperar, que debemos discutir de la realidad y debemos también que tenemos muchos recursos y experiencia en nuestras comunidades. Do we have other questions, Javier? Quería sumar, perdón. Go ahead. Solo quería sumar una cosa a lo que estaba diciendo Ann, y es no desestimar. A nosotros nos pasó algo en la experiencia. No creíamos que iban a ganar. Entonces ahora nos encontramos viendo y cuando analizamos por qué ganaron, porque es importante también este análisis, a dónde fueron a captar. Captaron a la juventud, captaron a los pobres, cosa que nos parecía increíble. Les dieron y crearon un discurso que la gente parecía que quería escuchar. Entonces, todo este análisis del por qué también se instalaron es importante porque es donde debemos dar respuesta. ¿Qué pasó con la juventud? ¿Por qué lo votó? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué está pasando con la gente pobre? ¿Qué está pasando para poder ahí dar una respuesta? Porque si no, ellos siguen introduciéndose, como diría un gran libro, las venas de América Latina con la derecha. Increíble que esté pasando. Perdón, solo quería sumar esto, ¿no? Para no desestimar y analizar. Sí, sí, gracias. Hay una pregunta para Andy, Sofía. Sofía, si estás, ¿tienes la pregunta para Andy? Sí, así es. Vico Calderón nos pregunta, para Andy, nos dice que en México nuestro gobierno es un poco más liberal, pero al mismo tiempo Sofía, no te oigo. Pero al mismo tiempo son muy neutros en cuanto a temas de identidad de género. En caso de ganar el Partido Conservador de Estados Unidos y llegue a implementar el proyecto 2025, ¿cómo crees que esto influencia a nuestro actual gobierno en estos temas? Por ejemplo, en la Ley Integral de Salud Trans, que se lleva rato exigiendo. Bueno, una ley integral trans, una ley integral de VIH, como el gran ejemplo que tenemos en Argentina, puede ser que si gana el proyecto 2025, aunque no tengamos un gobierno de derecha, la presión que puedan ejercer las personas y los partidos conservadores aquí en México, que puedan ejercer a nuestra presidenta, puedan hacer que tome decisiones cerradas en cuanto a los derechos humanos, sobre todo para las comunidades vulnerables. Entonces, totalmente podría, aunque nuestro gobierno se jacta de nunca dejarse llevar por la presión de la derecha, siempre terminan haciendo tratos y acuerdos, entonces terminan un poco soltando. Entonces, para eso estamos viendo claros ejemplos como el de Argentina, que la comunidad civil se tiene que mantener unida. También las cosas que nosotros en México, por ejemplo, tenemos que protestar hacia Estados Unidos. Hemos intentado, por ejemplo, ir a protestar a la Embajada de Estados Unidos, lo que es un poco como hablar con la pared, literal. Entonces, es muy importante mantener y fortalecer este tipo de espacios y vínculos con las organizaciones y con las personas que trabajan por los derechos de las personas que vivimos con VIH, las personas trans, los derechos reproductivos, con Estados Unidos y todos los países y la red de Latinoamérica y el Caribe. Gracias. ¿Cómo le podemos dar a Richard acceso en Perú? Sofía o Memory? We need to give Richard access. sí, le habíamos comentado a Richard que en un segundo le abriríamos el micrófono. Very good. Estamos tratando de abrirlo. All right, thanks. Para Mientras esas tanto, personas, Richard Javier. Stern es Yes, can un... he raise his hand for me? Sí, Ricardo. Richard, ¿podrías levantar la mano, por favor? Richard Stern es un militante en Okay, el movimiento VIH desde hace he mucho can talk tiempo. now. Ok, reactivar audio. ¿Me Adelante. escucha? Sí, te Sí, escuchamos, Richard, adelante.
Bueno, gracias por la oportunidad. Primero, felicitaciones por esta información que es muy novedoso para muchos de nosotros en América Latina, porque he escuchado del proyecto 25, pero no sabía los detalles y qué tan escalofriante que es. Quise mencionar otra cosa brevemente acerca de los enemigos de América Latina, que por ejemplo las compañías multinacionales con los nuevos productos de larga duración de Gilead, que se llama Lenacapavir, tiene un precio de $42,000 por año en los países de ingresos medios, y en América Latina y el Caribe somos prácticamente todos países de ingresos medianos, y este también es una amenaza que es muy difícil tratar con esto, pero en el IAS hace 2 semanas o 3 habían unos protestas y marchas en contra de estos precios de los nuevos medicamentos de larga duración, no solamente para el tratamiento, pero para la PrEP. Y si no empezamos a organizar, vamos a vivir 15 años o hasta que los patentes vencen para tener acceso y estar tomando pastillas 1 por día en lugar de una inyección 2 veces por año. Y acerca de la PrEP, con pocas excepciones, América Latina, hispanohablante, con la excepción de Brasil, está muy atrasado en el acceso a la PrEP. Y la PrEP es importante porque la meta de ONUCIDA y todos los actores claves es dejar de tener nuevos casos diagnosticados de VIH para 2030. Pero en América Latina solo hay un 10 a 15% de la población mete con acceso a la PrEP, y si estamos formando prioridades que tienen que ver con las necesidades de la región, es importante incluir más prioridad al acceso a la PrEP. Obviamente, este proyecto 25 va a interferir con todo porque afecta PEPFAR, pero en América Latina hispanohablante solo hay 6 países con PEPFAR, mientras que los otros, o hay 11 con Fondo Mundial, y Fondo Mundial también va a ser afectado. Entonces, es un doble golpe que vamos a experimentar. Bueno, estos eran algunos comentarios, y la otra cosa es, no entendí por qué los líderes en IAS de la región, como Javier Arcade, estaban totalmente en contra que los activistas de América Latina participaran en las manifestaciones contra Gilead y Vive Healthcare y GlaxoSmithKline, como vamos a ser submisivos, mientras que de otras regiones del mundo había mucha participación, y estoy diciéndolo en voz alta que no entiendo esto. ¿Qué ven ellos, ciertos líderes? ¿Por qué no debemos participar en el activismo más fuerte, como aparece en la película hecha por Anne Christine hace años? Entonces, son comentarios de voz abierta. Disculpe que hablé tanto y gracias por la oportunidad. Por cierto, Richard, sabemos que el precio ahora del lenacapavir es increíble, $412,000, y sabemos que el precio genérico es solamente $40. Entonces, es una cosa, sabemos que debemos luchar mucho, y eso es no solamente por América Central, pero otros países también. Y eso es una parte del movimiento del VIH que no hemos ganado. Estamos tratando después de 20, 30 años, pero no hemos ganado. Pero debemos luchar y, como dice, explicar y decir a nuestros gobiernos, porque es ellos que pagan también este precio. Entonces, sí. Quiero Solo solamente... una breve corrección. No es el precio de genérico, que es 40 por año, es el precio de fabricación del producto de Gilead, que es $100 por año, es decir,
1000 veces menor para fabricarlo que el precio en que están vendiendo. Son personas horribles realmente y no quieren cambiar el precio, bajar, negociar el precio. Sí, sí. Una otra cosa que solamente quiero mencionar del proyecto 2025 es que, porque no hemos buscado, es que tienen una política anti-vacuna y no quieren que tiene cualquier vacunas. Y eso también quieren cortar el financiamiento, solamente también para la research de la ciencia. Y eso todo viene de la política anti-aborto, en que no quieren que cualquier dinero se va del gobierno de los Estados Unidos a cualquier líneas de investigación en que se utilizan células que vienen posiblemente de un fetus. Entonces, para nosotros pensamos que es súper importante de movilizar la comunidad científica y los médicos también. Ellos son nuestras alianzas, alias, y debemos discutir de eso en los mitines que tenemos, porque es no solamente los medicamentos, es también todo la línea de la dirección, también la cura, todo el trabajo para la cura. Entonces, para nosotros pensamos que debemos hablar con personas que están en otros sectores de la salud y discutir que eso es una amenaza común. Vale. Tenemos además un tiempito para, me parece, Sofía nos está indicando que hay una pregunta más. Creemos que sería la última pregunta. Sofía. Gracias, Javier. Yanira Arias nos comenta que un desafío que enfrentamos a nivel global es el fortalecimiento de los valores capitalistas y coloniales y la manera efectiva de promover la demonización del acceso a derechos, principalmente dividiendo a comunidades históricamente vulnerabilizadas. Y nos pregunta, ¿cuál ha sido una estrategia que le ha funcionado a las personas panelistas para construir una nueva narrativa que promueva la colaboración entre comunidades étnicas, generacional, de género, etcétera? Creo que es una pregunta abierta para todos los panelistas. Para mí me gustaría que que Marcela y Miguel y otros discuten de su perspectiva sobre eso. Ok, voy a empezar yo y quisiera comentarles que nosotros hace unos años que estamos analizando salir del cuadrado, no salir del ámbito exclusivo del VIH, ir a buscar otras organizaciones, medios que trabajan sobre medio ambiente, que trabajan sobre, bueno, diferentes temas que son importantes en los derechos, pero que uno no los ve o no los cree importantes, entre comillas, por supuesto que lo considero, para que lleven nuestra agenda y nosotros sumar agendas. Entonces, nosotras hemos estado articulando con otros espacios que no son tradicionalmente en el ámbito del VIH, tanto periodistas, artistas, ambientalistas, otros partidos políticos, ¿no? Por supuesto, aliados a nuestros derechos. Me parece que eso es lo que nos hace crecer, funcionar y fortalecernos en la respuesta. Ese es como mi cierre, salir del cuadrado, ¿no? Salir de lo que convencer a los convencidas es fácil, hay que salir a convencer a quien no está convencida y eso lo hacemos articulando fuerzas con otros espacios y otras organizaciones activistas y demás. Gracias. Gracias, gracias. Creemos que ya estamos en terminar. ¿Sí? Vale. Vamos a agradecer otra vez a nuestros compañeros Latinx Plus, Positive Women's Network, The Zero Project, AIDS United, The Latino Commission on AIDS, Red de Mujeres Positivas Argentina, US PLHIV Caucus, HIV Justice Network
y todos nuestros amigos que nos han ayudado con este proyecto. Y te la paso a ti, Anne. Bueno, muchas gracias. Quiero solamente decir que, como yo dije antes, invitado a todos de compartir para nosotros sus ideas, sus herramientas, sus modelos, y esperamos con Javier y otros que podemos discutir la posibilidad de una red de acción sobre el proyecto 2025 para empezar a compartir ese trabajo y todo que viene de nuestros movimientos a nivel comunitario y a través de diferentes sectores. Entonces, muchas gracias de nuestra campaña y nosotros vamos a continuar a tener diferentes materiales. Entonces, pueden verlo y, como dice, nosotros tenemos como dice, a hope. Esperanza. Una hope que vamos a ganar. Sabemos que una cosa que es verdad es que cuando personas discutan del proyecto 2025, eso da mala a los arquitectos de ese plan. Entonces debemos discutir de una manera muy abierta, muy fuerte, hablar con todos y hablar con nuestros gobiernos o los líderes para explicar que la amenaza y qué ellos deben hacer para protegernos y prepararnos. Y eso existe, eso es la realidad. Necesitamos un plan a largo tiempo. No es un plan para solamente noviembre o lo que se pasa después de noviembre. Necesitamos un plan positivo de lo que queremos. Y yo pienso que con este plan del proyecto 2025 tenemos mucho a pensar, que podemos hacer porque vemos exactamente lo que ellos quieren hacer. Entonces, eso nos da una estructura para la resistencia. Muy bien. Muy bien dicho. Gracias a todos y todas. Gracias por su tiempo y a resistir, ¿no? Muchas gracias Gracias. y buen día a todos. Chao.